Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la obra, el Pirkei Avot, las enseñanzas o la ética de nuestros padres, así como lo traducen en castellano. En realidad, Pirkei viene de Pere, que es el plural, sea como capítulos, Avot es padres, y hace referencia a las enseñanzas de los sabios que fueron transmitidas de generación en generación, pero específicamente este es un tratado ético que se ha venido estudiando por siglos. Es un texto del siglo I que recoge las enseñanzas de diferentes rabinos en diferentes épocas. El estudio de esta obra es fundamental, es uno de los textos clásicos del judaísmo, una obra ética de filosofía, pero que viene además incluido con los comentarios de Maimónides, que es el curso que estamos dando con los comentarios del gran filósofo, rabino, doctor, Rabbi Moshe ben Maimón. Además, estamos trayendo estas enseñanzas aplicadas al desarrollo personal con consejos que ayudarán para la familia, el matrimonio, la educación de los hijos, el trabajo, la superación personal, entre otros temas muy importantes. Sin más dilación, vamos a entrar al tema que nos concierne en la clase de hoy. Voy a leer como siempre y luego vamos a explicar. Mishnah número 15 dice lo siguiente. Rabán Gamaliel dice, hazte de un maestro y aléjate de la duda, y sé meticuloso y exacto en el cálculo de tus diezmos. ¿Qué significa hazte de un maestro? Dice el Rambam. No se refiere aquí a alguien para estudiar, sino de un rabino en el que puedas apoyarte y con el que puedas quitarte las dudas acerca de lo que está permitido o prohibido, y de esa forma te apartarás de la duda. O sea que cuando se dice aquí, hazte de un maestro, no estamos hablando aquí de estudiar con cualquier persona, no se trata de eso. Un rabino, eso es muy diferente. Sí, los rabinos son maestros, pero hay rabinos que se convierten como padre, como un padre, como un consejero, una persona de confianza, que cuando uno tiene una duda sobre un tema, por ejemplo, en el caso del judío que es observante de la Torá, tiene que tener una persona a quien le pueda preguntar, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda Shabbat? ¿Cómo se hace tal fiesta? ¿Cómo se hace lo otro? Pero también hay temas personales que a veces es importante. Lo mismo, por ejemplo, hay personas que vienen a mí a consultarse con todo tipo de temas. Eso es lo que se refiere el Rambam, que uno tiene que tener una persona a la cual uno acudir para confiarle, preguntarle sobre lo que le preocupa a uno, una persona que sabe que le va a dar un buen consejo, una enseñanza que viene con un fundamento, con una preparación, con un conocimiento. Entonces, ese rabino, ese maestro es como un mentor, no solamente una gente que da conocimiento, no, sino que es como un mentor, una persona en la cual uno puede confiar y puede preguntar hasta preguntas íntimas, temas secretos que tienen que ver con la vida privada de la persona. Y uno va en busca de ese consejo porque sabe que va a ayudarlo, lo va a beneficiar. Eso es lo que dice aquí el Rambam. Y también, claro, se puede situar en el contexto religioso de cuando la persona quiere conocer temas de las leyes, de la halajá, tiene que ir a una persona que conoce, a un maestro específicamente. Aquí dice el Maimónides, un rabino en este contexto. Entonces, básicamente es tener un apoyo, alguien en el cual uno acudir. Y fíjense que hoy día esto es muy importante porque hay personas que piensan o confían demasiado en su propio intelecto, en su propia capacidad y dicen, no, a mí no me hace falta o la opinión de la gente. No, no es así, no es cualquier persona, ya lo dice, es un rabino, es una persona capacitada. Y no cualquier rabino, tiene que ser una persona que uno sienta esa conexión espiritual, esa vibración de que uno puede, se siente cómodo con la persona, abordando a esa persona, uno conoce quién es la persona, no es cualquiera, o porque diga que es rabino, o porque aquel es un mentor, no. Uno tiene que buscar a una persona correcta, correcta para uno, porque para otra persona será otro, pero para uno, para usted, tiene que buscar ese mentor espiritual en el que usted pueda hacerle preguntas, consultar sesiones privadas con esa persona que pueda ayudarlo en temas personales por los que usted esté lidiando. Y dice acá que cuando uno hace eso, tiene a esa persona, ese rabino, ese maestro, ese mentor espiritual,
Por eso dice acá, aléjate de la duda. Primeramente, esto es importante en el sentido de que hay gente de que como al no tener ese guía espiritual, ese rabino, ese mentor, porque otra vez esto lo podemos aplicar en diferentes áreas, hasta para el área de los negocios, buscar un mentor que pueda asesorar a uno. Si, mientras eso no sucede, hay duda, hay incertidumbre. Entonces, cuando se logra esto, por eso dice acá, aléjate de la duda, actúa, busca a esa persona que estás necesitando. Y luego dice acá, sé meticuloso y exacto en el cálculo de tus diezmos. No solamente uno tiene que recibir, también tiene que saber dar. Y en la parte del diezmo es un aspecto importante establecido en la religión judía, que luego se ha enfatizado mucho más la parte de la sadaká, porque, y fíjense, hay un contexto acá, está hablando de un maestro, un rabino, un mentor, y fíjense que así inicia el versículo y el final que dice, sé meticuloso, exacto en el cálculo de tus diezmos. Quiere decir que la persona también tiene que saber que no solamente es recibir y que lo ayuden aquí y allá y que el mentor o el rabino le haga todo de gratis cada vez que la persona esté llamando, él tiene que estar ahí. No, así no funciona. Tiene que, ahí tiene que haber una coordinación y tiene que haber una consideración a ese rabino, a ese mentor, a ese guía espiritual. Y cuando, si ve que la persona está brindando la ayuda, cuando menciona diezmos acá, es que también se le tiene que pagar a esa persona por su servicio, por sus conocimientos, por su tiempo, por su trabajo, porque no tiene obligación ninguna. Entonces, dice aquí el Pirkei Avot, sé exacto con el cálculo de tus diezmos, o sea, que no te olvides también de pagarle a la persona por el trabajo. Si usted va a contratar un mentor, tiene que pagar. Si usted va a buscar a un rabino para que le enseñe, para que le dé sesiones, tiene que pagar porque es su conocimiento, el tiempo. Él también tiene familia, tiene mujer que mantener, hijos, tiene que pagar todo como usted. Es un profesional también, aunque en este caso en el campo espiritual. Es un doctor, pero espiritual. Es como la gente que va al médico, tiene que pagar al doctor, tiene que pagar las medicinas, tiene todo lo que conlleva. Igual es aquí, pero en el mundo espiritual. Igual es quien contrata un mentor, tiene que pagar. ¿Qué significa eso? Que uno recibe y luego también da. Es un intercambio, esto lo hemos explicado ya muchas veces. Tiene que ser exacto, no puede ser tacaño pensando, ¿no? Porque hay gente que son así, pero para otras cosas no miran el tema del dinero. Y no es el tema del dinero, sino de que es lo justo, es lo que es correcto. Ahí hay bendición. Fíjense, y es lo que nos está enseñando acá, Pirkei Avot, Mishnah número 15. Sigue diciendo, Mishnah número 16. Dice así, y cito, leo. Dice lo siguiente. Shimón, su hijo, dice, todos mis días me eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. No es el estudio lo principal, sino la acción. Y todo aquel que habla en demasía incurre en error. Wow, buenas enseñanzas aquí en este versículo, en estas palabras. Todo aquel que habla en demasía incurre en el error. Dice el sabio, o sea, a este el Rambam Maimónides dice lo siguiente. Afirmó el sabio rey Salomón, en la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. O sea, la gente que habla mucho se mete en problemas. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué me sale todo mal? ¿O por qué voy a hacer tal cosa y no se me da? Bueno, porque lo estás diciendo todo. Cuando uno tiene un proyecto que está trabajando, no puede andar divulgándoselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un ojo bueno y ese el mal de ojo aparece, la envidia. Y la gente después, bueno, ¿y por qué tengo problemas con fulanito y con el otro? Ah, porque quizás en algún momento dijiste algo, quizás las palabras que dijiste lo ofendió y no te diste cuenta. Hablaste demasiado y revelaste un secreto que no deberías haber revelado. Tu amigo te confió una cosa y tú, hablando demasiado, ¡pum!, lo dijiste. O como decía ahorita, cosas personales, proyectos, hablando demasiado a todo el mundo, después no se da. Y lo que hace también es despertar celos, porque quizás en un primer momento la persona como que no.
está bien, te escuchó, se alegró más o menos, te pasó una segunda cosa buena en la vida y se lo vuelves a contar a la misma persona y ya la persona empieza a pensar, bueno, ¿y por qué a mí no me pasa? ¿Y qué pasa? Empieza a envidiarte. Una tercera vez y sigues hablando y todo lo cuenta. Hay gente que son, como dice el refrán, una tumba abierta, todo lo dicen. Esas personas están exponiéndose a muchas cosas porque el que habla mucho cae en la transgresión. Y tú no sabes quién es el enemigo, quién es el chismoso, quién está escuchando, para luego tomar lo que tú estás diciendo y difamar de ti. O darte el, como dice, ponerte la trampa. O ya que escuchó que tú ibas a hacer tal cosa, el tipo dijo, "Bueno, voy a adelantar, lo voy a hacer yo". Hay gente que a veces le vienen ideas para proyectos, para negocios, y lo dice en altavoz, no, yo voy a hacer tal cosa. Y vino uno que estaba escuchando y dijo, ajá, yo lo voy a hacer primero. Pum, y cuando viene, te das cuenta que hubo una persona que ya hizo el negocio y la idea que tuviste, ya la hizo. ¿Cómo? Todo lo cuenta, todo lo dice. Hay que hacer silencio. Es lo que dice acá. Porque el que habla mucho se mete en problemas. Dice Maimónides, el motivo de esto es sabido a que al agregar la persona comentario seguramente caerá en transgresión, porque es imposible que en sus agregados no haya algo que no era apropiado decir y que estaba de más. Eso es como la gente, que hay veces también que se meten en problemas con la policía, porque hay veces que la policía o en un juicio o en diferentes situaciones, por ejemplo, le hacen una pregunta y la persona no solamente responde la pregunta, es que responde la pregunta y 10 preguntas más que no le han hecho. Y cuando viene a ver se enreda más en un problema sin necesidad, por hablar demasiado. O hay veces que hay hombres que halagan a la mujer, a la esposa. Pero cuando si halagas demasiado, la mujer se va a dar cuenta y va a decir, ya, no sigas, ya vas a ver que estás hablando demasiado, que son palabrerías, que, o sea, que no es cierto, que estás hablando demasiado ya y que, pero si le dices una palabra corta aquí y allá, ella se queda con la intriga. Pero cuando dices como 50 palabras, ella va a decir que lo que estás es hablando para que se calle o para complacerla, pero no de verdad. Entonces, ojo, esto también aplica mucho a las mujeres. Las mujeres tienen fama, no sé por qué, de como de mucho chisme, de muchas habladurías. Hay que también saber medirse. En caso de las mujeres, hay cosas que mejor no decirlas, porque también uno puede caer aquí en la shonara, en el chisme, en las calumnias, en la habladuría, y la gente después dice, no, pero eso no era chisme, yo solamente estaba diciendo, pero si estuvieras a la persona de frente de la cual estás hablando, a lo mejor no dirías eso. Entonces, mejor no decirlo, hacer silencio. Y si estuvieran hablando de ti, no te gustaría que dijeran nada. También hay veces que uno tiene un amigo y le cuenta un secreto, y ahí va el amigo y se lo cuenta al otro, a la otra persona, y así, así, y luego uno se entera de que lo sabe ya el barrio entero, la comunidad entera. Entonces, ¿por qué? Por hablar de más. Es interesante que este es el comentario que trae el Rambam. Dice la primera parte de la Mishnah, todos mis días me eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. Quiere decir que uno tiene que buscar el conocimiento de la gente sabia. No puede perder el tiempo con gente que todo el tiempo que no está interesada en el crecimiento personal, que no está interesada en el desarrollo espiritual. Perder el tiempo con gente así no lo va a llevar a cambiar la vida. Si usted me viene a mí y me dice, no, que quiero saber cómo progresar, cómo ir bien, bueno, mire, busque buenas amistades, busque gente sabia. Y no se trata de ir literalmente a sentarse frente a gente con barba y tal. Si puede, si lo tiene, excelente, pero si no se trata de eso necesariamente. Hasta de las cosas que vemos en YouTube, en una película, en algo, ¿en qué pierde el tiempo? Se va a YouTube a ver qué, videos todo el tiempo de qué, de gente haciendo payasadas, o usted va a YouTube también con la intención de escuchar una buena conferencia, una buena clase, una meditación. Hay audiolibros, usted está educándose. Eso se llama escuchar las palabras de los sabios. Fíjense cómo darle un buen uso también a las redes sociales. A veces uno también se pone a escuchar el teléfono, el podcast. Hay podcasts que no tienen, son podcasts que la gente hace que no traen ni aportan nada, que es para, como quien dice, crear contenido basura, esa es la palabra,
Y la gente pasa horas y horas y horas en esto. Ahí no hay educación, ahí no hay crecimiento ninguno, porque usted no está buscando el consejo de los sabios, no está buscando la compañía de los sabios. Y como ya decía, no es literalmente estar ahí sentado entre gente con barba, no, es que, ¿qué escuchamos en el teléfono? ¿Qué escuchamos en el podcast? Si tengo una amistad, ¿con cuál paso más tiempo? ¿Con la que le gusta el chisme y al perder el tiempo en habladurías y tal? ¿O en la que sí, uno puede conversar de temas serios, hay temas en comunes de estudio, de progreso? Y no se trata de que no haya momentos de diversión, pero hay que también saber poner límites y buscar la sabiduría. Leer un buen libro, son cosas que la persona puede hacer para educarse. Y luego dice acá, y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. Y esto lo explicamos, ¿no? La gente que habla mucho, ya lo venimos explicando, el chisme, todas esas cosas. Pero también hay veces que incluso lo que uno está aprendiendo, hay que saber cuándo hablar y cuándo no. Porque no todo el mundo le interesan los mismos temas. Cuando uno habla demasiado de ciertas cosas, causa problemas. Hay gente que aprende algo de Cábala, de Kabbalah, y quiere luego que todo el mundo aprenda Kabbalah. Y ya es ahí. No, así no funciona. Si a la otra persona no le interesa, usted no puede forzar a la persona. Haga silencio. Luego dice acá, la segunda parte del versículo dice, la mejor prueba de que alguien es sabio es porque habla poco y el mejor indicio de que alguien es insensato es su habla en demasía. Como está dicho, la voz del insensato viene acompañada de la multitud de palabras y ya dijeron los sabios, ser breve es la característica de los sabios. Un sabio no anda hablando mucho. Tiene que medir sus palabras. Fue dicho en el libro de los Midot, uno de los sabios se mantenía bastante callado, por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba muy poco. Esa es otra cosa importante. Hay gente que no puede aguantarse la lengua. Es todo el tiempo habla y habla y habla y habla. Si hay un silencio y una tranquilidad, se sienten mal. Porque están acostumbrados y se crearon quizás en una familia que todo el tiempo es cotilleo, cotilleo, cotilleo. Entonces esa persona, si hay un silencio, se siente incómoda, intranquilo, porque el alma quiere expresarse, y tiene que haber un entrenamiento. Porque en esa habladuría es como dice aquí el versículo, que hay sabios que se controlan, se han hecho, también en el judaísmo hay una cosa que se llama Ta'anit Dibur, ayuno de palabras. No solamente ayuno de comida, también en el judaísmo ayunamos de palabra. Hay gente que se pasa hasta un día entero y no habla, hasta una semana. Hay gente que pasa hasta tiempo y no hablan, porque están refinándose. ¿Por qué? Porque saben que la lengua es fuego. Y el que sabe que tiene un problema con la lengua, mejor que se la muerda, como dice el refrán. Y usted sabe que usted se mete en problemas por hablar demasiado, empieza a trabajar, a disciplinarse. Y cuando quiera decir algo, aguántese. A veces es difícil, pero luego va a poder poquito a poquito lograrlo. Entonces, hay gente que no conversa normal, pero hay gente que dice el refrán, tienen la lengua larga, hablan demasiado. Entonces, quien tiene ese defecto y a veces es impulsivo y dice cosas que de las cuales después se arrepiente, aguántese. Piense como dice aquí el versículo de este sabio, que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha. O sea, por lo tanto hablaba poco. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sabe que lo que usted va a decir no va a edificar a la otra persona, no le va a dar un buen consejo, una buena palabra, mejor no lo diga. No trate de... Hay gente también que le gusta provocar a otros para ver la reacción de la otra persona, ya sea que se ponga bravo, ya sea burlarse. No, todo esto consiste en el refinamiento del lenguaje. Esto es muy importante, tiene que ver con la cualidad o con la sefirá de Od en el árbol de la vida. Sigue diciendo acá, este sabio que hablaba poco, o sea, que no decía una palabra que no fuese digna, le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa de tus asiduos silencios? Le dijeron. Y respondió, he analizado todos los diálogos y encontré que se dividen en cuatro categorías.
La primera es completamente nociva, sin ningún provecho, tal como las maldiciones de las personas o malas palabras o cosas por el estilo. El que las dice comete una gran tontería. Entonces, este es un tipo de em, categoría en cuanto a la gente que habla. Gente que habla y todo lo que suelta es malas palabras, chismes, maldiciendo, cosas terribles. Segundo, la gente que tiene un perjuicio por un lado y un beneficio por el otro, como ser los halagos a las personas. Por un lado, el alabado y los que escuchan aprenden que está bien hacer, pero por otro lado, ese halago es algo que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo y buscará perjudicarlo. Por este motivo es preferible abstenerse de este tipo de diálogos. Esto es otra cosa, que hay gente que le gusta alabar a otros para molestar a otra gente. Entonces, si usted sabe que usted va a hacer esto y va a molestar a otro, no se busca problemas, porque hay gente así, y esto pasa mucho también en el matrimonio. Hay hombres y mujeres que para darle celos a la pareja se ponen a halagar a otras mujeres, y la mujer se pone a halagar a otros hombres. No haga eso porque lo que vas a molestar al marido, va a molestar a la esposa. Si tiene que dar un halago, déselo a su mujer y déselo a su marido. No busque, porque esto es una realidad. Hay gente que le gusta y dicen cosas así, pero es para, como dices, para picar, para buscar. No, si va a dar un halago de lo privado a la persona. Y si es a la esposa, también lo puede. No dice que no lo haga en público. Dice que la gente que lo hace porque con eso molesta a otro. O sea, que lo hacen a propósito porque saben que van a darle chispa a otra gente. Esa no es la manera correcta. El halago que se vaya a dar, hay que darlo con buena intención, pero si el halago fue para molestar a otro, entonces el halago no es sincero, porque no buscaba de verdad halagar a la persona a quien la que se le dicen las palabras bonitas, buscaba molestar a otro. Entonces lo que dijo fue por decir, ¿ven lo que estamos hablando? Entonces sí se pueden decir halagos buenos con una buena intención, pero cuando el halago va con la intención para molestar a otra persona, entonces ese halago no es sincero. Fíjense cómo la lengua también lo que sucede. La tercera categoría son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, cómo fue construida tal muralla, cómo fue construido tal portón, describir la belleza de la casa de determinada persona, la cantidad de torres de tal ciudad y cosas por el estilo, a pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de cosas que están permitidas hablar. Eso no quiere decir que tengan ningún provecho. O sea, recuerden que esto es un libro que se escribió en la época medieval, por eso habla de murallas y de puertas y de torres. Pero eso se puede entender en el lenguaje de hoy, gente que todo el tiempo está... Lo que andan es buscando es tema de conversación, como yo les decía. No pueden estar callados y lo que quieren es hablar de todo. Y en realidad no dicen nada. Es hablar por hablar. El sabio está diciendo que en ese caso, mejor callarse la boca. Porque si lo que vas a decir no va a edificar a otra persona, ¿para qué gastar energía en eso? Después la gente está cansada y dice, "Ay, ¿de qué estoy cansado? ¿De qué va a ser? De darle a la lengua y la lengua y la lengua". Y ya vimos que el que habla demasiado se enreda. Entonces, no perder el tiempo en eso, no gaste la energía usted en eso. La Kabbalah nos viene a ayudar a maximizar la energía y de salud mental también. Ahorrémonos todos esos problemas. Cuarta categoría dice, Categoría, la cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyos contenidos son útiles en su totalidad, como aquellas pláticas de temas de sabiduría, de buenas cualidades o de las necesidades básicas del ser humano como tal, aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar la salud. Sobre estos temas si es apropiado hablar. O sea que estamos viendo acá de que realmente se trata aquí de hablar cuando de verdad hay razón, no hablar por gusto, ni hablar para chismorrear, ni, ni cosas así por el estilo. Si uno va a decir algo que sea para edificar, si uno va a decir una buena palabra que sea para alentar a otro, para darle, si alguien está triste, uno tiene que darle una palabra para levantarle el ánimo, un buen consejo, una motivación, cosas que sean edificantes, no habladurías, ni chismes, gente que te pasa también maldiciendo.
Y todas son cosas negativas que la gente va trayendo a su vida y después dice, Dios mío, pero me hicieron brujería. Esa es la gente que viene a veces a mis consultas. Lo primero que me dicen, me está yendo mal. Eso fue que me hicieron brujería. No, nadie le ha hecho brujería. Es que usted mismo, con todo lo que usted habló, fue lo que atrajo. No es que le están haciendo brujería y ya está buscando enemigos y tiene que andar justificando. No, es que usted mismo, con todo lo que habló, lo manifestó a su vida y a su familia y luego se vinieron otros problemas. Entonces, hablar cuando haga falta, si no va a decir algo bueno, mejor ni hablar, medir las palabras, decir cosas positivas, dejar de maldecir, de decir malas palabras y cosas como esas. Hay que refinar el lenguaje. Ese es el mensaje que estamos estudiando en la Mishnah. Vamos a dejarlo aquí porque este tema es amplio. Hay algunas páginas acá que continúan analizando este tema del lenguaje, así que esté atento porque vamos a hacer una segunda parte de este vídeo para la clase siguiente. Así que vamos a continuar con este tema del habla, del refinamiento del lenguaje y de otros tantos temas muy, muy interesantes relacionados con esa sección. Gracias a todos por la atención, enviándoles muchas bendiciones desde la Tierra Santa, porque también hay un momento de hacer una pausa. Así que llegó el momento de hacer silencio y de finalizar la clase. Besrat Hashem, muchas bendiciones a todos, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Desde Israel, muchas bendiciones.